Marcos y capítulo 4 nos muestra una de las historias más conocidas por los creyentes. Dice la Biblia que Jesús acababa de enseñar a la orilla del mar y les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Les da una indicación, pero también les da una promesa: pasemos al otro lado. Y dice la Biblia que mientras estaban pasando al otro lado, sus discípulos entraron en la barca y empezaron a remar. Entre tanto, Jesús estaba en el cabezal durmiendo. Pero luego dice la Biblia, y de repente se levantó una gran tempestad de viento. Una de las cosas más interesantes que podemos ver es que la Biblia en ningún momento dice que había una tormenta o que estaba lloviendo. Dice que se levantó una gran tempestad de viento que hacía que la barca se moviera de un lado para otro. Es interesante ver que la palabra viento en la Biblia es la palabra neuma, que es la misma palabra para espíritu. Cuando Dios sopla sobre Adán, dice que un viento salió de su boca y entró en Adán, y dice, y fue un ser viviente. Así que los discípulos corren y despiertan a Jesús y lo levantan apresuradamente, y cuando Jesús se levanta, lo primero que hace es esta declaración: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: enmudece. Eso quiere decir que en el viento había una voz que sus discípulos no estaban escuchando, pero que Jesús estaba escuchando. ¿Qué era realmente lo que Jesús estaba escuchando en ese momento? Pues muy seguramente ese viento, que es un espíritu, estaba trayendo palabras de muerte en ese momento. Quizás les estaba diciendo: los voy a ahogar, los voy a matar, no voy a permitir que lleguen al lugar a donde se han propuesto ir, no voy a permitir que pasen de aquí, no voy a dejar que lleguen a su destino, no voy a dejar que lleguen al otro lado. Pero Jesús escuchó la voz que se movía en medio del viento y hace una declaración impresionante. Dice: calla y enmudece. Y una de las cosas más importantes que podemos ver en este pasaje es que inmediatamente se hizo grande bonanza. En otras palabras, lo que estaba produciendo tanto alboroto era la voz que se movía en medio del viento. Era un espíritu, una voz que se movía dentro del viento que estaba en esa atmósfera en ese momento. Los discípulos estaban viendo una situación difícil, estaban viendo un momento de tormenta, estaban viendo un momento de dificultad, pero Jesús estaba viendo lo que estaba por encima de la dificultad, lo que estaba por encima de la tormenta. Jesús estaba escuchando la voz de un espíritu que se estaba moviendo. Quizás era un espíritu de muerte, quizás era el mismo espíritu de aquella región, pero lo mismo ocurre en otra situación cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: es necesario que yo muera. Y dice la Biblia que Pedro se le acerca y lo toma aparte y le dice: maestro, esto no tiene que pasarte a ti, tú no tienes que ir a morir. Y Jesús se queda mirándolo y pasa por encima de esa persona, pasa por encima de Pedro, y ve lo que está detrás de Pedro, ve lo que está detrás de esa circunstancia, ve lo que está detrás de esas palabras, y hace una declaración y dice: apártate de mí, Satanás. Y esa es una declaración muy importante, porque Jesús está diciendo que no solamente las circunstancias tienen un espíritu detrás de ellas, sino que a veces las personas también tienen espíritus detrás de ellas. Así que en este momento te invito a que mires la crisis que estás atravesando, los problemas que estás teniendo, y que puedas aprender a escuchar la voz que se está moviendo dentro de esa tormenta, dentro de esa circunstancia, porque lo más probable es que haya un espíritu moviéndose ahí, es que haya una voz de un espíritu moviéndose detrás de ese problema, diciéndote: no te voy a dejar pasar de acá, no vas a lograr llegar al otro lado, te voy a matar, te voy a destruir. Pero no solamente eso, también hay personas, y tienes que aprender a discernir quiénes son las personas y cuál es el espíritu que está detrás de esas personas. Tú tienes que aprender a ver qué es lo que está detrás de ellos. ¿Quién es la persona que está detrás de las palabras que te dicen? Cuando te dicen: tú no sirves para nada, cuando te dicen: usted es lo peor que me ha pasado, cuando te dicen: mejor no me hubiera casado con usted. ¿Cuál es el espíritu que está detrás? Y tú tienes que aprender en los momentos difíciles a decirle a las circunstancias: calla y enmudece. Y cuando alguien venga a decirte que no es necesario que busques a Dios, que no vas a alcanzar tus sueños y tus metas,
tú puedas decirle cállate, porque tú no vienes de parte de Dios. Aprende a mirar el espíritu que se mueve detrás de las cortinas.